Centígrados temperatura, decía, 8 grados centígrados temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Aquí iniciamos en Comercio TV. 6:59 de la mañana, un minutito para las 7 de la mañana. Es hora de darle la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se unen este momento a nuestra señal. Hay mucho para contarles, así que bastante interesantes sobre lo que sucede en el Ecuador y el mundo entero. Vamos a empezar contándoles que la Corte Constitucional aplazó de 8 días al presidente de la República, Lenín Moreno, para que remita información sobre la emergencia sanitaria y su posible repercusión para pretender disminuir el presupuesto en las universidades públicas. Minutos de celebración se vivieron en el colectivo Acción Jurídica Popular porque la Corte Constitucional acogió una acción presentada para evitar se den recortes en el presupuesto de la educación superior pública. El gobierno no la cumple. Entonces hay mecanismos legales e incluso podría derivar en lo que se conoce como antijuridicidad, es decir, un delito penal. Sin embargo, saben que solo se ha ganado una batalla y no la guerra, ya que la medida cautelar puede ser revocada. Eso significa que la sentencia de fondo tiene que ser dictada. Así que tenemos que continuar enviando los amicus curiae. La Corte Constitucional mediante resolución dispuso a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Agustín Albán, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología CENESIP, justificó las causas para el recorte presupuestario. Simplemente derivado de la menor recaudación de impuestos que tiene el país, tendremos un poco menos de recursos para las universidades, Roberto. Y lo que hemos hecho nosotros como CENESID es prudentemente hablar con cada una de las universidades para decirles, independientemente de la resolución de la Corte lo que no puede hacer es hacer aparecer dinero por arte de magia. Fernando Sampertigui, rector de la Universidad Central del Ecuador, está a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional para volver a contar con los 11 millones de dólares que se le pretendía disminuir. Afectaba al componente más sensible de la oferta académica, que es personal, la contratación de personal docente, de tutores e instructores. En una nueva resolución de la Corte emitida la mañana de este jueves, se da un plazo de 8 días al presidente de la República y por su intermedio al ministro de Economía y secretario de Educación Superior para que informen todas las decisiones, actos o medidas adoptadas desde la declaratoria del estado de excepción por la pandemia del COVID-19 que generó o hayan generado impacto presupuestario en el sector educativo en todos los niveles y modalidades. Y además entreguen documentos de las asignaciones presupuestarias a las universidades y escuelas politécnicas, informó Héctor Romero. Queremos invitarles a que nos acompañen el día lunes a las 7 de la noche. Vuelve el horario estelar del noticiero El Comercio TV con María Fernanda Suárez Navas. Así que desde acá les invitamos para que toda la información que usted necesita saber esté en las 19 horas, en el nuevo horario que tiene, su horario regular ya, de la emisión estelar del Comercio TV. Mientras tanto, nosotros le contamos que el reglamento para el cambio de domicilio electoral fue aprobado por el Pleno del CNE. Los cambios se realizarán mediante la modalidad presencial, virtual o postal. De otra parte, aquellos ciudadanos que no hayan sufragado durante las últimas 4 elecciones serán retirados del padrón electoral. Veamos. La resolución para el cambio de domicilio electoral plantea que se lo podrá hacer de forma presencial, virtual o postal. Así, en el primer caso, tiene como lugares físicos a delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares de Ecuador en el exterior. De otra parte, si prefiere la modalidad virtual vía web, tendrá que ser a través del portal institucional del Consejo Nacional Electoral, previa autenticación y registro. Esta opción también aplica para la plataforma de consulado virtual, mediante las validaciones correspondientes por parte de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Finalmente, la modalidad postal refiere que el Consejo Nacional Electoral desarrollará un procedimiento mediante correo postal, el cual se sujetará a medidas de seguridad a fin de garantizar la identidad del ciudadano y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Otra de las resoluciones aprobadas señala que aquellos ciudadanos que no hayan sufragado durante las 4 últimas elecciones serán retirados del padrón electoral e incorporados en un padrón pasivo. Sin embargo, si así lo desean, 90 días antes de elecciones podrán solicitar nuevamente su incorporación al padrón oficial. Pero sobre el trabajo ejecutado por el CNE hay distintas críticas. Esto pues antes de la sesión de este jueves, afirman los propios consejeros de minoría, ni siquiera se ha convocado a pleno. No está ni siquiera realizando las tareas básicas establecidas en la ley para organizar el proceso y corremos serios riesgos de que el próximo proceso se lo maneje en forma inadecuada. Situación que, a decir de Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, podría afectar los comicios de 2021. Informó Javier Rosero. Y el presidente Lenín Moreno pidió a la Asamblea Nacional eliminar el capítulo de las contribuciones que se contempla en la Ley de Apoyo Humanitario. Esto con el objetivo de que sea aprobada. Sin embargo, a pesar del pedido del Ejecutivo, legisladores no apoyan el proyecto. La sesión de más de 8 horas fue suspendida. Segundo día de sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional, para después de varios intentos, aprobar en segundo y definitivo debate la Ley de Apoyo Humanitario. Con 135 legisladores se reinstaló la sesión que por más de 8 horas recibió varios cuestionamientos de las distintas bancadas. Finalmente, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, informó que ha pedido a la Asamblea Nacional que eliminen de la ley humanitaria todo lo relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos. Persiguen los ecuatorianos y ecuatorianas que es mentira que este proyecto de ley le metía la mano a la gente, al pueblo, a la gente más necesitada. Eso es falso. Ojalá aquello que se ha dicho en estas últimas intervenciones de quitar todo lo referente a las contribuciones nos permita entonces profundizar en los temas que sí son de interés. Sin embargo, la eliminación de las contribuciones no fue suficiente. Legisladores piden que se amplíe el tema laboral. También le hacemos un pedido público al presidente de la República para que se pronuncie en el mismo sentido y nos dé las garantías de que se va a dejar de lado estas flexibilizaciones y vulneraciones a los trabajadores. No apoyaremos ninguna regresión en materia laboral. Previo al debate se informó por parte del ponente del proyecto, Esteban Albornoz, que se hizo un cambio a la tabla de contribuciones y que sería a partir de los $2.500 para los trabajadores y de las empresas a partir de los $2.5 millones. Finalmente, la sesión 669, que debate la ley humanitaria, fue suspendida y se reinstalará este viernes 15 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Y aunque dicha ley no tiene mayor consenso, tiene como plazo máximo para ser aprobada hasta este sábado. Caso contrario, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, informó Marilyn Jaramillo. La Federación Nacional de Cámaras del Ecuador califica como una buena noticia para el país la eliminación de contribuciones al proyecto de la ley humanitaria que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional. Algunos de sus representantes piden el archivo total de este cuerpo legal. Veamos. Fue la noche del 20 de abril cuando el presidente de la República anunciaba en cadena nacional que enviaría al legislativo el proyecto de ley humanitaria para enfrentar económicamente como país la emergencia sanitaria, y ese jueves pidió a la Asamblea Nacional que elimine los temas relacionados con contribuciones. Y así reaccionó Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador. Insistimos, persistimos y al final el resultado es que el día de hoy ha habido una buena noticia. El presidente ha escuchado el clamor de comerciantes, del empresariado y de todas aquellas personas que han hecho escuchar su voz con respecto a no más impuestos. Cree que la ley, en caso de ser aprobada o modificada, no es la solución y pide algo más. Si nos enteramos más tarde de que van a sacar también otros elementos negativos de la ley, sería bueno, pero si ese no es el caso, el archivo sería la mejor opción. En tanto, el principal representante de la Cámara de Comercio de Cuenca espera que también el sector productivo sea beneficiado con créditos. Que no nos regalen dinero, que nos presten dinero a buenas tasas y a un plazo largo para poder reactivarnos a la brevedad posible. Todo eso se da en medio de un problema que crece día a día en el país, y este es el desempleo, que en lo que va de ese problema por el coronavirus ya superan los 100.000 en todo el país. La mayoría, increíblemente, se concentra en Quito. En la ciudad de Quito me parece que están en 65.000 empleados de los 150.000. Entonces, es una cifra preocupante. Informó Charlie Pisa.
Y el Ministerio de Salud informó que hasta este jueves 14 de mayo se han tomado 88.923 muestras entre PCR y pruebas rápidas. Las cifras por COVID-19 en el país suman 30.502 contagios, 2.338 personas han fallecido a causa del virus y se registran otros 1.561 decesos probables. Dentro de las cifras alentadoras suman 3.433 los pacientes recuperados, 2.974 los casos con alta hospitalaria y 8.411 con alta epidemiológica. 7:09 en la mañana, 6:09 en Galápagos. Continúan las acciones por parte de las autoridades municipales de Guayaquil para combatir al COVID-19 y evitar la expansión de la pandemia por la urbe porteña. Viteri aseguró que el próximo lunes se decidirá si Guayaquil cambia a semáforo amarillo. Veamos. Las acciones por parte del municipio continúan en la lucha contra el COVID-19. En esta ocasión, en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil, se concentraron los esfuerzos. La alcaldesa Cintia Viteri dio detalles de lo que se aplica en esta zona de la urbe. Sino que salimos con todo el personal municipal y de esta manera, sumándose voluntarios además, podemos llegar con comida, kits alimenticios y también con comida para mascotas. También estamos llegando con las mascarillas que son hechas por mujeres que no tienen trabajo y las contratamos a ellas para hacer las mascarillas. Traemos médicos para poder hacer las pruebas, para poder ir haciendo el triaje en las casas y de esta manera vamos a llegar a 300.000 familias. Respecto a los preparativos y protocolos que se están tomando en centros comerciales y el aeropuerto, la alcaldesa aseguró que luego de tener resultados a nivel de contagios, se pronunciaría. Pero adentro de la casa hay hambre y afuera está el coronavirus. El día lunes vamos a tener reunión del COE. Es la segunda encuesta o muestreo que voy a tener de informe confidencial con pruebas rápidas, de 1.600 pruebas rápidas. Las vamos a comparar con las anteriores y el lunes se decide a qué semáforo vamos, pero siempre sobre muestras, porque hay que cuidar a la gente y también cuidar que puedan tener una fuente de ingresos para su hogar. Sin embargo, fue enfática al expresar que Guayaquil está preparado para un nuevo brote de coronavirus. Nada va a poder volver a ser igual si queremos vivir. Eso es lo que tenemos que tener todos los guayaquileños en mente. Cambiamos de semáforo, lo que cambia es que las horas se extienden para poder trabajar. Tenemos que cuidarnos más, pero estamos preparados como un muro de contención con 42 puntos de salud puestos por el municipio de Guayaquil. Informó Julio César Saona. Y las agencias de viajes buscan su reactivación ante el anuncio de la eventual reapertura de los aeropuertos del país. La operatividad de este sector dependerá de los protocolos de las aerolíneas. Las agencias de viajes están trabajando en proyectos pensados para el turismo de proximidad con la posible reapertura de los aeropuertos del país. El costo de los pasajes para viajeros, según el representante del sector Santiago Yumbla, dependerá de la oferta y demanda de las aerolíneas. Nosotros dependemos de la aerolínea y de las ofertas y los precios que ellos tengan. Sí, no se está hablando de un aumento en precios, mejor dicho, se está hablando de una reducción de precios. Esperamos que no haya una guerra de precios por captar mercado. Este sector también se ha visto afectado por la emergencia sanitaria. Cada agencia de viajes maneja diversas categorías como cuentas corporativas, operaciones internas, externas de eventos y congresos, que en la mayoría de casos se cancelaron o suspendieron. Y yo no trabajé 2 meses, pero implica que he gastado igual en esos 2 meses, pues estamos hablando de una afectación de más o menos un 20% en mis ingresos anuales. Las agencias trabajan de manera directa con las aerolíneas. Hasta el momento no se conocen las directrices para el reinicio de las operaciones aéreas. El gobierno está trabajando en protocolos. Viendo de que esto también va a ser gradual, no vamos a tener una actividad igual a la que se mantenía antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria. La preocupación del sector son las restricciones que se están implementando en otros países y cómo esto podría perjudicar al viajero. Entonces, así Ecuador está abierto, pero vuelos que eran a Estados Unidos, si es que el país de destino no está abierto, no se van a poder realizar. El 1 de junio es la fecha tentativa para que operen los aeropuertos del país tras casi 2 meses de suspensión de vuelos comerciales domésticos e internacionales. Informó Priscila Cadena. Vamos a retornar y ahí le estaremos contando que serán 3 fases la que va a aplicar la Iglesia Católica para poder reabrir los templos a finales de mayo. Esto es más, son las 7:14 de la mañana.
8 grados centígrados, la temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Ya venimos. En TVC nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. Recuerde, los viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Y 3 diferentes fases aplicaría la Iglesia Católica para poder reabrir los templos a fines de mayo. Con estrictos controles de salud esperan que se puedan llevar a cabo los actos religiosos, aunque todo dependerá del semáforo aplicado por las autoridades. Con protocolos de salud, además de un control minucioso. Así esperan abrir las iglesias católicas para este fin de mes en Guayaquil. La idea es evitar que en los templos se contraiga el COVID-19 entre los creyentes. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, nos contó de qué manera se preparan para recibir a los devotos. Elaborado un protocolo que será aplicado de una manera progresiva, guiados por el color del semáforo. Entonces, en cada parroquia deberá haber, por ejemplo, un equipo de personas que se encarguen de acoger, de indicar los lugares, cómo tienen que observar las distancias, de tal forma que queremos que todo salga bien. Lógicamente que depende de los lugares. Habrá parroquias a lo mejor que están en rojo, otras en amarillo, otras en verde. Pero hay que tomar en cuenta que dependiendo del semáforo se podrán realizar actos religiosos. Es decir, primera fase, semáforo rojo-amarillo. Los fieles podrán ingresar para dedicar 15 minutos a la oración personal. Se puede recibir el sacramento de la confesión en lugares abiertos, cumpliendo la distancia requerida. El sacerdote podrá bendecir el agua y objetos religiosos. Segunda fase, semáforo amarillo-verde. Se autoriza al sacerdote a dar la comunión a la feligresía fuera de la Santa Misa. Su recepción se hará en la mano, siguiendo la disposición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En esta fase aún no pueden asistir personas de grupos vulnerables. Tercera fase, semáforo verde. El sacerdote podrá celebrar la Eucaristía con la presencia del 30% del público, según la capacidad de cada templo. Se suspende el rito de la paz y todos los miembros de una misma familia pueden sentarse juntos durante la celebración litúrgica. Los encuentros de grupos, convivencias, retiros y catequesis se seguirán realizando de manera virtual hasta segunda orden. Es aplicar eso también en el templo. Entonces eso nos da seguridad, eso garantiza que las personas no van a aglomerarse. Además, pues la persona vaya con un objetivo muy claro, que es orar. Informó Julio César Saona. Vamos a contarles ahora que se realizó un recorrido por uno de los centros comerciales de Guayaquil para verificar cuáles son las medidas de bioseguridad que se ha adoptado para cuando el semáforo pase de rojo, que está actualmente, a amarillo. Veamos. Los centros comerciales de la urbe porteña se alistan para cuando la luz del semáforo cambie. Cuando en amarillo se permita el funcionamiento de los locales bajo estrictas medidas de control, como anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo. Con un 30% del aforo, independientemente del aforo que ya está regulado para los comercios de los servicios esenciales. Si, por ejemplo, en su interior hay un supermercado o una farmacia, sigue funcionando con sus propias reglas, pero con muchas restricciones para los patios de comidas, para los lugares de juego o para el uso, por ejemplo, de ascensores dentro de este tipo de instalaciones. En uno de los centros comerciales ubicados al norte de Guayaquil se adaptaron a la nueva normalidad para precautelar la salud de quienes ingresen. Obviamente en todos los accesos, en todos los baños, en todos los ascensores, en las filas que deban hacer, hemos señalizado, inclusive en los mismos cajeros, hemos puesto la distancia y señalizado. Y aunque el servicio de comida solo funciona a domicilio o a través del sistema denominado Pick-up, para lo cual habilitaron los parqueos de la planta alta, con la finalidad de que 33 de sus tiendas entreguen la mercadería a los clientes ahí, mientras la persona espera en el carro sin que haya contacto cercano, han hecho otra solicitud al COE Nacional.
como centros comerciales nacionalmente, con todos los del Ecuador, haciéndoles una solicitud de que estamos preparados. Y una de esas preparaciones es esta mesa que ven ustedes aquí. Se trata de mesas distanciadas y diferenciadas para miembros de un mismo núcleo familiar y desconocidos. Y lo que les pedimos es que nos cuidemos el uno al otro y mantengamos las distancias para poder demostrar que podemos convivir en esta nueva versión de la vida ahora. Informó Adriana Peralta. El Ministerio de Turismo entregó a distintos representantes del sector el protocolo de bioseguridad para la reapertura de establecimientos de alimentos y bebidas, documento que contempla los lineamientos sanitarios que garantizaría un retorno seguro a las actividades. El Ministerio de Turismo entregó el Protocolo General de Medidas para la reapertura de establecimientos de alimentos y bebidas. La normativa consistiría de 21 páginas que contempla el trabajo conjunto entre el sector público, la industria y los gremios de turismo del país, y con los lineamientos necesarios para la reactivación eficaz de la economía en estos sectores. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, indicó las medidas generales y las específicas al momento de la reapertura. En los que se determinan recomendaciones para el personal que labora en el establecimiento, como para una adecuada desinfección de las instalaciones, limpieza de utensilios, vajilla y mantelería, manejo de desechos, servicio a domicilio, que es la modalidad que va tomando más fuerza, así como también para el cliente. Holguín también indicó que ya estaría listo el protocolo general para alojamiento y se estaría trabajando en los distintos protocolos de viaje. Los protocolos para agencia de viajes y operadores turísticos, transporte turístico terrestre, turismo rural y haciendas, agroturismo, destinos y turismo MAIS, que es el turismo de reuniones. A su vez, Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, detalló la importancia del protocolo de bioseguridad como una herramienta eficaz para la articulación de los sectores involucrados. Un instrumento que busca generar confianza en el mercado, generar confianza en el consumidor en el marco de la agenda de reactivación del sector turístico. Zambrano aclaró que estaría coordinando la reapertura en base a cada nivel del establecimiento. A nivel de actividades turísticas, de hecho estamos trabajando en los protocolos de bioseguridad a nivel de alimentos y bebidas, a nivel de alojamiento, a nivel de agencias de viajes, transporte turístico, por ejemplo. Pero en una segunda etapa vienen los protocolos de bioseguridad de sitios de visita. Representantes de distintos sectores turísticos, bares y restaurantes recibieron formalmente el documento que habilita la reapertura confiable y segura para el cliente. Vamos a tener las herramientas necesarias, vamos a tener los procesos, la metodología necesaria para poder aplicar. Con realización de Catherine Aguirre, informó Mauricio Sánchez. Y tras las quejas de varios ciudadanos por una presunta sobrefacturación durante la cuarentena, la Corporación Nacional de Electricidad informó que el estado de excepción impidió realizar la toma de lecturas y efectuó un estimado que de acuerdo se lo realiza en los últimos meses. Veamos. Sin perder la distancia, pero con todos los argumentos, llegaron algunos abonados de CENEL a las oficinas de La Garzota, norte de Guayaquil, con un exceso en sus planillas. De $42 a 77,95. Yo digo que esto no puede ser posible porque ahorita estamos en austeridad. Pagaba como 15, 20 dólares y ahorita estoy pagando solamente en 2 meses como $100. Aquí están, $95. En la Corporación Eléctrica explicaron que la cuarentena también les paralizó el trabajo de campo. Por ello procedieron a la estimación del consumo, facultada en la ley. En función de las 6 últimas facturas realizadas, clientes que hayan cerrado sus locales, al recibir una planilla en función de un promedio, se sientan afectados. El estado de excepción prohibió el corte de los servicios básicos por falta de pago, también los intereses. Además, se procederán a ajustar las lecturas y se cobrará únicamente al cliente lo que realmente consumió. Los valores que se reflejan por consumo van a ser diferidos a 12 meses sin intereses. El pago normalmente es el valor de 3,38 y ahora me sale $7,65. Actualmente tenemos habilitados canales virtuales y digitales. Si el cliente está en capacidad de remitirnos la fotografía de su medidor, eso nos sirve de mucho. El proyecto de ley humanitaria plantea alternativas de financiamiento para enfrentar la etapa post-COVID. También la disminución del 10% en las planillas de marzo, abril y mayo.
pero aún no logra consensos, informó Jorge Escobar. Y en la provincia de Los Ríos se desarrollaron nuevos allanamientos en hospitales y distritos de salud. Se investiga un posible peculado y el funcionamiento de oficinas paralelas. Este jueves continuaron los operativos para investigar un presunto delito de peculado por la compra de insumos médicos e indumentaria en los hospitales de la provincia de Los Ríos. Hoy se allanaron las oficinas distritales de Babahoyo, Quevedo, Vinces, Valencia y Buena Fe y los hospitales de estos últimos cantones. El fiscal provincial calificó de fructíferos los operativos a pesar de las críticas porque no se hicieron todos los allanamientos en simultáneo. Va a salir a la luz cualquier tipo de irregularidades. Hay que tener muy presente los fiscales especializados que van a seguir estas investigaciones. Ellos en sus investigaciones oficiarán a la CERCOC, oficiarán además de instituciones públicas. Las evidencias recabadas han sido documentos y equipos tecnológicos, pero quizá lo más importante fue el descubrimiento de oficinas paralelas, una en una vivienda en San Camilo y la otra en el primer piso donde antes funcionaba el GAT de Quevedo. Muy distante del sitio donde queda el hospital del IES de Quevedo, sí ha existido una oficina ahí. Entonces los indicios nos conducen a que efectivamente ahí ha estado funcionando una oficina paralela. Eso es lo que vamos realmente a investigar. Debido a esta investigación, el director del hospital del IES Quevedo presentó su renuncia luego de 1 año de aproximadamente estar en el cargo. Estos actos así generados han puesto en tela de duda mi idoneidad y mi honestidad como funcionario público a cargo del Hospital General Quevedo, por lo que como una muestra de respeto ante los afiliados y ante la ciudadanía que se merecen los funcionarios más idóneos en todas las circunstancias, he decidido poner mi renuncia irrevocable. La investigación previa ya está en curso. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 7:29 de la mañana, gran cantidad de dinero en efectivo, cheques y armas de fuego fueron encontrados tras 6 allanamientos ejecutados por la Policía Nacional. Esto se lo realizó en la provincia de Manabí, bajo órdenes de la Fiscalía General del Estado. Los operativos, 9 personas han sido detenidas, mismas que pertenecerían a una red de corrupción. Veamos. Y la Fiscalía y la Policía Judicial de El Oro allanaron la Dirección Provincial del Seguro y las áreas administrativas y operativas del Hospital General del IES de Machala. Autoridades investigan posibles sobreprecios en la compra de insumos médicos. Es el momento de la incautación de los equipos tecnológicos y documentación por parte de la Fiscalía, quien en coordinación con personal de criminalística realizó una diligencia de inspección a varias oficinas del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Machala. Sí, en realidad no se trata de una diligencia de allanamiento, más bien fue una diligencia de registro y levantamiento de evidencias. Sí, como ustedes pudieron ver, se logró recabar alguna documentación original y alguna evidencia informática que posteriormente va a ser periciada por Fiscalía. La acción se da presuntamente por el sobreprecio en la compra de insumos, entre las que constan fundas para cadáveres, así como mascarillas y trajes desechables. Está en cadena de custodia 3 equipos informáticos. Cabe indicar que esta investigación se ha efectuado a nivel nacional, pues se ha encontrado irregularidades en la adquisición de varios productos. Es una investigación que comienza por la connotación social que tuvo el sobreprecio en algunas contrataciones públicas. Sí, aquello llegó a conocimiento de Fiscalía y se aperturó la investigación previa respectiva. Ninguna persona fue detenida en el operativo que en las últimas semanas ha dejado al descubierto la compra de insumos con altos costos. Es importante precisar que también se realizó la diligencia en el edificio de la Dirección Provincial, donde se incautó documentación. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y este jueves el gas municipal de Antonio Ante fue allanado con el fin de encontrar indicios en torno a la denuncia de presunto sobreprecio, esto en la compra del amonio cuaternario, químico utilizado para la desinfección. Hasta la dependencia municipal de Antonio Ante llegaron miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Desde su interior se extrajeron documentos y equipos tecnológicos. Lo que se investiga es un presunto sobreprecio en la adquisición de amonio cuaternario. Estamos hablando de 20 canecas a un costo de $425, $8.500. Esto cuando en el mercado el valor aproximadamente sería de $160. Sobre el proceso, en el Servicio Nacional de Contratación Pública se registra la compra el pasado 23 de marzo. Para nosotros le hacemos que revisen todos los contratos.
todos los contratos que se han hecho de adquisiciones en esta emergencia sanitaria, que se determine y se hagan las investigaciones respectivas. En torno a este caso que estalló en primera instancia en redes sociales, desde el GAT parroquial se han realizado las denuncias respectivas, tanto a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Judicial y a la Contraloría General del Estado. Con la finalidad de que se realicen las investigaciones para determinar justamente responsabilidades administrativas, civiles y si es que hay penales del o los funcionarios que estén en actos de corrupción aquí en nuestro municipio. Pero además de esta presunta irregularidad, según la vicealcaldesa de Antonio Ante, existirían acciones que desde el Cabildo no están claras. Dentro de irregularidades he sido yo la persona que he pedido gastos que documentadamente, verbalmente, dentro de las sesiones de consejo, y lamentablemente no se me han entregado. Según Aguirre, hay documentos que demostrarían sobreprecio en más contratos celebrados para la adquisición de diferentes artículos durante la emergencia. Con realización de Amparito Rosero, informó Javier Rosero. Son las 7:33 en la mañana, es tiempo de dar la bienvenida acá a nuestro programa noticioso a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Le saluda desde el panel central de Televicentro Patricio, Roberto Álvarez Vandenberg. Es un placer tenerlo acá, un buen día para usted. Y vamos a hablar un poquito sobre las leyes económicas urgentes, el apoyo humanitario y también de finanzas. El día de ayer, señor asambleísta, el presidente de la República, mediante su cuenta de Twitter, pidió que se retire la ley de ley humanitaria, se retire todo lo que se refiere a las contribuciones que estaba en dicha ley por parte de empresas, profesionales y también servicios o servidores públicos. Esto conlleva a que el presidente pide que voten y que aprueben la ley. Buen día. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por esta entrevista, esta oportunidad de dirigirme a nivel nacional, por supuesto, a todos los ecuatorianos. Yo estoy de acuerdo con que se retire todo lo correspondiente a tasas, imposiciones y contribuciones en la ley humanitaria. Es más, desde el principio lo dijimos, no existe una sola empresa en el mundo que genere empleo cuando está quebrada. Sin duda. Las empresas quebradas no generan empleo. Y para ello, no creo, lo dijimos desde el inicio, que sea conveniente que se les cobre a las empresas valores extras, porque de hecho ya pagaron impuesto a la renta, primero. Y segundo, Roberto, no se puede cortar la cadena de pagos. Me explico. Las empresas, Dios mediante, deberán seguir pagando a sus trabajadores para cuidar el empleo, porque los trabajadores también tienen que ir a la tienda de la esquina a comprar el pan. Tienen que las empresas seguir pagando a los proveedores, porque los proveedores también tienen empleados que también tienen que ir a la tienda de la esquina a comprar pan. Y también hay que pagar al IES, porque el IES tiene que pagar a los jubilados y pensionistas. Romper esa cadena de pagos sería terrible. ¿Cómo lograr que no se rompa aquella cadena de pagos? Es evitando que las empresas quiebren. Y no le podemos poner a las empresas más piedras en la mochila de las que de suyo ya tienen, primera cosa. Segunda, no estamos de acuerdo en aportaciones de aquellos que, de la clase media y trabajadora, planteamos que en su momento pagasen aquellas contribuciones los que ganan por sobre los $50,000 al año, que tienen capacidad de contribuir. El presidente ha retirado o pide que se retiren todas esas imposiciones, todas esas contribuciones. Nosotros estamos de acuerdo, porque jamás estuvimos en la línea de más impuestos. Lo que queremos es salvar vidas, salvar empleos y salvar la economía. Asambleísta, totalmente de acuerdo, pero mañana se cumple el plazo, por eso es la pregunta. ¿Es viable? ¿Van a dar paso a lo que pide el presidente o va a entrar por el Ministerio de Ley? Ayer todos los ecuatorianos, incluido usted y yo, por supuesto, leímos aquel mensaje que remitió el presidente de la República. Y a mí me correspondió dirigir la última parte de la sesión de ayer, y fui quien la cerró. Y convoqué para hoy día, a las 9 de la mañana, la primera, aquella que está tratando la ley del ordenamiento a las finanzas públicas, y a las 11 de la mañana la otra. Precisamente para tener el tiempo de leer, o releer, si cabe así decirlo, los textos de la ley y, por supuesto, hacer el planteamiento del retiro de aquellas cosas que, de las cuales usted y yo estamos hablando en este momento. Por eso es que tenemos 2 días todavía para resolver, no estamos contra el tiempo, como algunos dicen, porque tenemos 2 días completos. Es más, hoy vamos a debatir a las 9 la una y a las 11 de la mañana la otra. Tenemos tiempo perfectamente. Lo que queremos es hacer las cosas bien. Y yo creo que
que la legislatura no debe darle la espalda a la crisis. Esta es una crisis que ha desbordado a todos, Roberto. Desbordó Sin duda. al gobierno, desbordó a la Asamblea, desbordó a todos los regímenes del planeta Tierra. Hay 6.500 millones de seres humanos que están recluidos en su casa peleando contra un enemigo absolutamente invisible. Por tanto, hay que estar unidos, hay que dejar la politiquería a un lado y dedicarnos a salvar vidas. Lo que acabo de decir es básico, dejar a un lado la politiquería y comenzar a salvar vidas. ¿No cree usted, y una de las críticas que se le hace a la Asamblea Nacional es que se toma demasiado tiempo en el debate y aparte de la urgencia de planificar y revisar las leyes, cuán provechoso ha sido este debate, señor asambleísta? Ha sido muy provechoso porque han tenido la oportunidad de decir su opinión, su verdad, casi todos los legisladores. Ayer participaron más o menos 70 legisladores. En el primer debate de la ley humanitaria, me parece que fueron 92, lo cual es democrático. Y en cuanto a los tiempos, no nos hemos tomado más tiempo del que debemos porque el plazo termina mañana. Por tanto, los 30 días para 2 leyes, Roberto, no una, para 2 leyes. Yo creo que hicimos bien, y yo soy parte del CAL por segundo periodo consecutivo, hicimos bien en direccionar las 2 leyes a las 2 comisiones económicas diferentes para que cada cual pueda, por su nivel propio, resolver este tema de una ley urgente que requiere 6 pasos. El primer debate en la comisión, el primer debate en el plenario, el segundo debate en el plenario y el proceso de sociabilización las mismas y finalmente la aprobación final para remitir al Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido sí hemos actuado bien. Ahora que hay bastante debate, eso es bueno. Lo contrario sería lo no democrático. Por tanto, creo que hoy tienen que sistematizarse las observaciones emitidas por todos los diputados, por todos los asambleístas. Cuando yo digo que debemos dejar de lado la politiquería, es porque no estoy de acuerdo, y escúcheseme bien, no estoy de acuerdo con aquellos discursos fenomenalmente duros, criticando a todo el mundo, criticando al Fondo Monetario, a los multilaterales de crédito. Es el momento de decirles a los multilaterales que necesitamos que nos auxilien con préstamos a bajo interés y a largo plazo, con años de gracia, porque, mi querido Roberto, aquí en el Ecuador ya no hay fonditos, se acabaron. No, ya no hay plata, está clarísimo. Claro, se desmanteló el FAC, se desmanteló el FEIDEP, el Fondo de Ahorro y Contingencia y el Fondo Petrolero. No tenemos ingresos por venta petrolera y no tenemos moneda y no tenemos la maquinita de fabricar billetes. Por tanto, y estando, como usted vio en la nota, chiros, sin plata en la caja fiscal, necesitamos acudir al mundo exterior. Pero para acudir al mundo exterior, y por eso nosotros apoyamos la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, debemos poner orden en la sistematización de las finanzas públicas para que los de afuera sí nos presten. No conozco un solo prestamista que no preste con alguna condición. Si usted va al banco y pide prestado, le van a decir, mire, Roberto, por lo menos dígame cómo va a pagar, pues, y gaste la plata para lo cual está usted solicitando el crédito. Por tanto, hay que tener buenas relaciones con los multilaterales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento. Por eso es que me parece inaudito el tener hoy día, cuando estamos todos escondidos en nuestras casas tratando de no contagiarnos, irnos contra los multilaterales de crédito. Es un serio error. Por eso es que nosotros apoyamos con los cambios, porque la ley no es perfecta ni mucho menos. Y hemos hecho varias propuestas importantes. Con esos cambios, aprobar la ley de ordenamiento a las finanzas públicas, que es básicamente poner orden en la autonomía del Banco Central, que el Banco Central sea el tercer creyente en la adquisición de deuda y en el manejo racional de la deuda, con topes de deuda, con topes y techos de gastos y la calidad del gasto. Eso es básicamente lo que queremos y algo más. Plantear que ya no sea el 15% el porcentaje de posibilidad de movilidad o del presupuesto general del Estado con una capacidad discrecional exagerada al gobierno, sino que baje al 5%. Usted topó algo interesante, señor asambleísta, el tema álgido de la propuesta de finanzas públicas, si esta ley afecta o no a las autonomías de los GATS, del IES, del Banco Central e incluso de la super de bancos. Absolutamente no. Yo fui el legislador que propuse una redacción puntual con respecto a la super de bancos, porque la superintendencia de bancos controla a la banca donde están los depósitos suyos y míos, de todos los ecuatorianos. Hay 6,5 millones de ecuatorianos que confían en la banca, por eso tienen sus depósitos allí.
Por lo tanto, hay que darle autonomía al ente de control de la banca, por un lado. Por otro lado, en cuanto a las entidades de seguridad social, IES, ISPOL de la Policía e ISPA de las Fuerzas Armadas, solo permítame la lectura del último inciso del artículo. Adelante, por favor. Que dice: se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades de seguridad social y del Banco Central. Y finalmente dice: los fondos de los gobiernos autónomos y de la seguridad social son propios de cada institución y distintos de los del gobierno central, por lo que la aplicación de este artículo no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos. Más claro, no canta un gallo. Nosotros apoyamos la autonomía del ISPA, del ISPOL y del IES. Pero eso sí, por supuesto, tenemos que establecer que esas instituciones tienen que ser manejadas rigurosamente, que el Estado no le pueda sacar la plata al IES de vez en cuando le da la gana. Porque esa Exacto. plata, claro, y yo le quiero recordar a la opinión pública que fue un asambleísta del oficialismo, cuando yo fui legislador nacional en el periodo pasado, que salió con aquella, era un asambleísta de Ambato, de Brava, que salió con aquella media mecha de que el IES es del Estado. Usted recordará. Me acuerdo claramente. Y fue el gobierno anterior el que dispuso que no se le pague el 40% de los fondos del IES para jubilaciones y pensionistas. Por lo tanto, ahora, señor asambleísta, otro punto álgido, y los grupos sociales son los que más han gritado sobre la posible flexibilización laboral. Yo estoy de acuerdo parcialmente en el texto laboral. Algunos se asustan de la parte de flexibilización, pero le pregunto a usted, ¿qué hacemos? O pierden el empleo muchos miles de trabajadores, o podemos dar una razonable reducción emergente de la jornada laboral y evidente por 2 años, diga usted, precisamente para evitar que se pierda el empleo, porque sin duda alguna el trabajo hoy se ha visto complicado, las fuentes de trabajo y empleo cada vez son menores, en cuanto a que las empresas están sin fondos, sin recibir valores. Por lo tanto, hay 2 opciones. O le decimos al trabajador hasta aquí nomás, o hacemos trabajos parciales en cuanto a jornadas emergentes, reducción emergente. Le pregunto algo a usted. ¿Debemos seguir conservando ese código de trabajo que data de 1931, es decir, hace 80 años, o hacemos reformas profundas que impliquen que los jóvenes tengan oportunidades? Coja usted cualquier periódico, Roberto, cualquier periódico, antes de la pandemia, por supuesto, y decía, se necesita trabajador para tal puesto, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. ¿Por qué no establecer el trabajo por horas? El trabajo por horas, como lo hicimos cuando jóvenes estudiamos y trabajamos al mismo tiempo. Le darían 3 cosas al trabajador, a aquel joven. Uno, dinero, algo de dinero. 2, dignidad. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Por tanto, estoy en contra de aquellos líderes sindicales, por suerte son pocos, que dicen que queremos flexibilizar como un sistema de precarización. Todo lo contrario. ¿Por qué? Y les conmino a los líderes sindicales, ¿por qué no dejan de preocuparse solamente de los trabajadores y se preocupan de los no trabajadores? De aquellos 5 millones de ecuatorianos que antes de la pandemia estaban o desempleados o subempleados o viven de la informalidad, del cachuelo, como dicen nuestros amigos costeños, y de la chamba, como decimos los serranos, y si ese día no trabajan, no comen. Por tanto, señores sindicalistas, hay que preocuparse de aquellos que no tienen empleo. Y siendo así, me parece que el proyecto tiene que ser mejorado en su redacción, pero por supuesto que se lleguen a acuerdos bilaterales entre el empleador y el trabajador. ¿Y por qué digo bilaterales? Porque hacerlo en conjunto significa negar que cada trabajador tiene su propio mundo, su propia familia, su propia distancia de trabajo. Entonces, hay que hacer acuerdos bilaterales con sensatez, con serenidad entre los empleadores y los trabajadores. ¿Para qué, Roberto? Para conservar el empleo, para conservar que el motor de la producción no se apague, sino que quede en ralentí. ¿Para qué? Dios mediante, cuando acabe la pandemia, pueda volver a activarse el motor de la producción sin apagar sus motores. Pero, asambleísta Donoso, la realidad en este momento, a 60 días de esta pandemia, es que el Ecuador tiene una gran cantidad de desempleados, no tiene claro el panorama, el reglamento a seguir.
todavía los intereses bancarios siguen cobrándose, todavía pues no se pagan los sueldos a muchos de los que trabajan en empresas privadas y algunas de las públicas, y también a nivel de arrendatarios, pues no se sabe qué mismo hacer, porque no existe una reglamentación. ¿No cree usted que sería necesario también de parte de las entes públicas, ustedes que son los encargados de poner las leyes, pues ubicar en esta pandemia y dar lineamientos claros de cómo tenemos que vivir en pandemia y pospandemia? Lo dije al inicio de la entrevista y lo reitero, esta crisis desbordó a todos. Por suerte, nos coge con una banca sólida, con una banca fuerte, porque si esto nos cogía como aquella banca del año 99 que hicieron algunas... Hace 20 años. Estaríamos liquidados. Por suerte tenemos una banca que está respondiendo económicamente a la crisis, está sólida, está con firmeza, está con posibilidades reales de enfrentar la crisis. Es quizás uno de los pocos sectores que tiene fuerza. Segundo, las Fuerzas Armadas. Tercero, la policía, que están dando una gran ayuda a la opinión pública. Y ustedes, la prensa está trabajando día y noche. Tal es que cuando termino la entrevista siempre le digo al entrevistador, cuidarse porque en su acción de trabajo periodístico puede eventualmente contagiarse. Tengan cuidado, sobre todo aquellos que hacen el reportaje fuera de casa, es decir, en las calles. Regresando a su pregunta que me motiva esta reacción, yo creo que hay que dar muestras de serenidad. Y este momento no se puede empezar a disparar dardos contra un sector u otro. Hay que estar unidos. De esta, mi estimado Roberto, no nos saca sino Dios y el financiamiento externo. No hay otra. Pero internamente, por supuesto, debemos pensar en las gentes, por ejemplo, que tienen un departamento y arriendan. ¿Cuántas personas de la tercera edad tienen como único ingreso el pago, el recibir el arriendo de su departamento a alguna familia? Por tanto, tampoco es cuestión de decir no se paguen los arriendos, tampoco es cuestión de manejar con esa posición, sino que hay que dar la posibilidad en la ley de que puedan haber acuerdos entre las partes, bajar el valor del arriendo, de acuerdo, pero cuidado, por ahí a alguien se le ocurrió sacar una resolución a través de la cual no se pagan los arriendos. ¡Qué absurdo! ¿Y cómo vive la gente que tiene un bien y vive de los arriendos? Hay que tener cuidado en el manejo de la crisis. No hay que disparar a donde se dispara ese rato por alguna motivación de orden político. Por eso empecé esta entrevista pues, diciendo que hay que dejar de lado los discursos politiqueros. Tenemos que salvar vidas, salvar los empleos y salvar la economía. Para ello hay que manejar con mucha cautela los temas de orden bancario, de orden económico y de orden laboral. Pero, asambleísta, estamos a un mes de esta pandemia, más que a un mes de la pandemia, estamos a un mes de que el presidente envió estas dos leyes urgentes, las económicas y también la ayuda humanitaria, y todavía seguimos discutiendo. Es el problema más grave, y la clase media está realmente con serios problemas, porque todos nos hemos ubicado a ayudar a los más necesitados, a los que, de acuerdo al registro social, tienen problemas desde hace mucho tiempo, pero ahora tienen problemas de clase media, no tienen trabajo y no tienen que comer. ¿Cómo accionamos? ¿Qué hacemos? Así es, lo legislativo que usted aborda, yo tengo experiencia legislativa, ayer cumplí 7 años consecutivos de ser legislador. Yo sé. Que cuando hay un proyecto de urgencia económica, hay que cumplir los plazos que establece la ley. Primero, cuando llega, tiene que ir al CAL la ley, y el CAL, yo también soy parte del CAL, direccional. En el plazo de 4 días tiene que la comisión hacer lo que se llama la sociabilización de la ley, es decir, llamar a los actores públicos y privados que entienden del tema. Eso nos ordena la ley. Por ejemplo, en mi comisión estuvo el economista Alberto Dajic, el economista Mauricio Pozo, el economista Vicente Albornoz, el economista Walter Studier, el economista Belardo Pachano y también el economista Pablo Dávalos y actores del sector privado, la Junta del Banco Central, el ministro de Economía, la directora del SLI. Y eso toma al final del día semana y media. En semana y media tiene que darse el debate en la comisión, el primer debate. Baja al plenario. En el plenario tiene que en 4 días darse el primer debate en el cual actúan todos los legisladores. Ya estamos hablando de 2 semanas y pico. Luego vuelven las observaciones al análisis de la mesa legislativa, vale decir, de la comisión, y esta tiene 5 días para emitir su informe final, discutiéndolo con severidad y con justicia. Ya estamos hablando de 3 semanas. Por lo tanto, queda 1 semana para que vaya al plenario y el plenario debata, y
hay 137 legisladores que quieren en forma democrática hablar. En eso se consumen los 30 días, por eso es que cuando se llama ley de urgencia económica, 30 días es un término apretado de tiempo. Y estamos apretados, usted bien lo dice, pero estamos con justeza. Por lo tanto, no hay que perder la cabeza, estamos dentro del plazo, así mismo es. Y es primera vez, por lo menos en los años recientes, que hay 2 proyectos de urgencia económica a la vez, que lo permite la ley solo cuando estamos en emergencia económica. Así es. El presidente solo pudo haber enviado 1, pero sí puede 2 por el tema de emergencia. Siendo así, créame Roberto y opinión pública que me escucha y que me ve, estamos bien en cuanto al tiempo. Hemos actuado de acuerdo a la ley, los plazos han sido respetados y por supuesto tenemos que hasta el día de mañana darle al país, ojalá, 2 buenas leyes. No estamos de acuerdo en cuanto a la ley humanitaria con impuestos. Es una buena noticia que el presidente haya quitado el tema impositivo y el tema contribuciones. Hay que ver cómo, en el debate de hoy se lo hará, disparar o quitar, perdón, los artículos que sean inherentes a aquellas contribuciones e impuestos, revisar lo laboral, que me parece que hay que revisar, hay que establecer, por ejemplo, rápidamente, ayer nomás conversaba con mi bloque, el proyecto dice firmas electrónicas en el sector público para poder coactuar en este tema virtual y el teletrabajo. Correcto. ¿Y por qué? Claro, nosotros proponemos que el sector privado también, para que pueda existir el teletrabajo en el sector privado también. El tema de la reducción emergente de la jornada laboral es clave, como dijimos hace pocos minutos. Y por supuesto que el arreglo o la conversación y el acuerdo sea bilateral y no de la mitad de los trabajadores como mínimo con el empleador, porque basta con que unos cuantos no quieran ese arreglo para que esa empresa tenga serios problemas en cuanto a mantener y conservar los empleos. Clarísimo, asambleísta. Yo quiero mandarle un abrazo. Gracias por contarnos esto. Esperemos que las cosas se vayan dando en el seno de la Asamblea Nacional y tengamos pues estas leyes de urgencia que el país lo necesita para ir caminando en esta emergencia que, como bien dice usted, nos agarró a todos un poco con la bata alzada, como dice el ardor popular. Así que muchísimas gracias, asambleísta Patricio Donoso. Que tenga un buen día. Yo soy el agradecido, Roberto. Muy buen día para usted y, como siempre digo, cuídese mucho. Usted también. Tiempo de una pausa. Nosotros ya venimos acá. Les contábamos, una turba de personas en presunto estado etílico y que participaban de una fiesta en una comunidad shuar del cantón Huamboya, al norte de Morona, Santiago, agredieron violentamente a 2 policías. Tras una mediación, los uniformados fueron liberados y trasladados al hospital de Macas. En una comunidad cercana a Huamboya, cantón del norte de Morona, Santiago, 2 policías que acudieron a un llamado de auxilio en la madrugada de este jueves fueron agredidos de manera violenta por personas que participaban en una fiesta familiar, que se habrían encontrado en estado etílico y violentando el toque de queda. El alcalde Mauro Chacay, quien llegó después de más de 5 horas al lugar, logró que se liberara a los policías heridos para ser trasladados a un hospital de Macas. De la misma manera he conversado con el síndico de la comunidad y ha advertido que no vamos a tolerar más actos de violencia. 3 personas serían quienes lideraron la agresión y fueron llevados igual a Macas. Chacay dijo que estas personas habrían llegado de otra comunidad vecina y son quienes arremetieron contra la patrulla y los uniformados. No vamos a permitir más violencias en las comunidades. Queda totalmente prohibido hacer eventos, fiestas, eventos deportivos, porque estamos viviendo emergencia sanitaria. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue la primera en dar a conocer el hecho en su cuenta de Twitter. Dijo que es inaceptable el brutal ataque a miembros de la policía en Huamboya, Morona, Santiago. La policía intervino para contener una riña entre sujetos aparentemente alcoholizados que se enfrentaban con machetes. De su lado, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, escribió: se ha dispuesto equipos de inteligencia y policía judicial hasta identificar a los autores. No descansaremos, los vamos a localizar y vamos a exigir el máximo de la pena. En una entrevista radial dada en Quito, dijo que uno de los heridos está grave, informó Anabel Belín.